Hola, buenas noches. Bienvenidos nuevamente a este en vivo, 7 p.m. Colombia. Vamos a esperar que varias personas se conecten. Buenas noches, donde quiera que estén. Si me pueden decir de qué país nos están viendo, su nombre, sería muy chévere. Aquí son las 7 de la noche en Colombia. Yo sé que me ven de algunos países donde estamos en diferentes horarios. Les agradezco mucho por los que están conectados ahorita. Buenas noches. Hoy vamos a hablar de un tema súper bonito, súper especial y que siempre el ser humano está cayendo en lo mismo. Es cómo estamos trabajando nuestro consciente y nuestro subconsciente. De hecho, probablemente como conocimiento lo tengamos claro, pero en el momento de nosotros empezar a reaccionar, en el momento de nosotros vivir el aquí y el ahora, no lo estamos haciendo. Entonces siempre estamos culpando a la vida, estamos culpando a los demás de lo que no fue, de lo que no se me está dando en este momento y por supuesto de lo que veo en el futuro. Estamos llenando nuestra vida de patrones de comportamiento erróneos y no nos damos cuenta de cómo podemos lograr una actitud, un comportamiento, un pensamiento diferente. Pues bueno, hoy vamos a aprender. Ojalá que esto que vamos a escuchar hoy, así sea poquito, lo mantengamos siempre en una constante afirmación, en una constante vivencia y que no se nos quede solamente como un concepto. Hola Lore desde Ecuador. Lorenita, ¿cómo estás? Por ahí te veo siempre. Gracias por conectarte. Rosy, Judith, Salomé, gracias por estar ahí conectados. Espero que me estén escuchando bien. Vamos a esperar que se conecten más personas, pero bienvenidos a todos. Este es un tema que a mí me apasiona mucho. Es un tema que realmente no había podido hacerlo de una manera contundente, pero realmente en las consultas es donde más los pacientes fallan y donde yo también en su momento fallaba mucho. No quiere decir que ya lo haga a la 1000 perfección, pero ya estoy atenta a que eso no me vuelva a pasar. Por ahí me están diciendo, hola, sí, yo he hablado de sexualidad sagrada, he hablado mucho de sexualidad sagrada. De hecho, ¿sabes por qué no he vuelto a reiterar el tema, Vane? Porque yo voy a hacer un curso online de sexualidad sagrada. Pero ya de sexualidad sagrada he hablado 2 veces, el año pasado hablé una vez y este año he hablado también. Es un tema también muy apasionante, es un tema que realmente es un antes y un después de tanta información errónea que las religiones, las filosofías y las creencias que nosotros tenemos nos han distorsionado y no vemos la sexualidad no solamente como procreación, no solamente como placer, sino como una sexualidad realmente sagrada, consciente, hermosa, maravillosa y mágica. Pero bueno, Vane, el tema de hoy es otro. Espero que les guste, espero que entendamos el por qué, el para qué este tema de hoy y que si toman atenta nota de las cosas, créanme que la vida les va a cambiar. Es importante acudir a ciertas personas que de alguna manera u otra tienen una información espiritual, una información más psicológica, por decirlo de alguna manera, para que nos guíe. Pero de nada sirve que haya una persona que nos guíe en un proceso de sanación, en un proceso de hacer conciencia, en un proceso de transformación, cuando yo no soy consciente y no empiezo a hacer las tareas. De hecho, yo tengo muchos pacientes que empiezan con una actitud de sí, yo quiero transformar mi vida, yo quiero que mi vida no sea la misma, quiero hacer cambios en mi vida, pero resulta que solamente les llega hasta el momento cuando hay que decirles que hay que cambiar y transformar ciertas cosas y que de hecho hay que hacer tareas. Hay personas que solamente hacen la primera consulta y no la vuelven a hacer y no es por dinero, en lo absoluto. Es porque da pereza, porque no hay una decisión contundente, porque
no queremos hacer esas transformaciones porque eso nos confronta. Entonces, tengo muchas personas alrededor mío que cuando yo escucho las cosas que dicen, yo digo, wow, ya uno como que se va imaginando cómo es la vida de esas personas y cómo va a ser su futuro si su aquí y ahora no es transformado, si su presente no es cambiado, pero no porque haya que cambiarlo radicalmente, sino porque hay ciertas cosas que repetimos que nos hacen mucho daño y como ustedes bien lo saben, el presente, el aquí y ahora es el que hace que mi futuro sea diferente. Hay personas que tienen, no sé, 30, 40, 50, 60 años y todavía están dependiendo de lo que diga la mamá o lo que diga el papá o lo que digan los hijos. Y no viven una vida realmente, no se apropian de su vida, no se apropian de su presente. Siempre están en continuo dependencia afectiva, dependencia de si les parece, si no les parece, y realmente no hacen conciencia de que todo eso lo único que va a hacer es que no tengan una vida plena, feliz y tranquila. Bueno, entonces empezamos. La actividad de la mente. Quiero hablar de esto porque es muy importante que ustedes entiendan que la mente, o el cerebro más bien primero antes de hablar de la mente, el cerebro se divide en dos hemisferios. El hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho, que eso ya lo habíamos hablado. El hemisferio izquierdo es el que determina el lenguaje, la lógica y es más práctico, ¿cierto? Pero el cerebro derecho es el que se especializa más en lo abstracto, en lo intuitivo, en lo creativo. Eso por el lado del cerebro. Pero la mente se divide en tres clases. La mente subconsciente, la mente consciente y la mente supraconsciente. ¿Pero qué es eso, Indra? Bueno, hablemos un poquito de la mente supraconsciente, que casi nosotros no lo hemos escuchado porque de hecho en la encarnación, en este cuerpo que tenemos, no lo utilizamos mucho. Que cuando las personas empiezan a tener un nivel de conciencia demasiado alto, empiezan a utilizar esa mente supraconsciente. La mente supraconsciente es nuestro ADN espiritual, es nuestro tesoro interno, es esa chispa divina que todos contamos con esa chispa, es el que está resguardada en otras dimensiones, en unas dimensiones y en unas esferas supremamente altas, es el que nos mantiene completos e inmutables. El supraconsciente es ese patrón perfecto, es ese yo superior en el que estamos desconectados muchos y que no entendemos de dónde es que viene ese yo superior. Es ese concepto inmaculado de nuestro ser, eso vivo que tenemos adentro. Y eso que llaman, por ejemplo, ustedes han escuchado en un libro sagrado que dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Ese reino de Dios y su justicia es ese yo superior, es esa armonía perfecta, es esa sabiduría, es esa abundancia. Pero Indra, ¿yo por qué no me conecto con ese yo superior, con ese supraconsciente? Porque estás desconectado. ¿Y por qué me desconecto? Porque nosotros tenemos 954 puntos energéticos en el cuerpo, en nuestras capas, donde sale y entra, ¿cierto? Pero tenemos 7 puntos energéticos maestros que le llaman también chakras. Estos puntos energéticos, cada uno tiene como un poder, por decirlo de alguna manera, un poder que nos da a nosotros, pero que también si está cerrado o está desequilibrado, lo que hace es que ese poder no fluye tampoco la energía. Al no fluir esa energía, él tiene que ver con los órganos del cuerpo, cada uno, cada chakra, cada punto energético, y tiene que ver con nuestras emociones. Entonces resulta que cuando yo tengo mi primero, mi segundo y mi tercer chakra, que es lo que yo le repito a casi todas mis pacientes, resulta que cuando yo tengo estos chakras bloqueados, cuando los tengo desarmonizados, la energía no está subiendo ni bajando. Por lo tanto, yo no me conecto con los chakras superiores, que desde donde empiezan, desde el cuarto, quinto, sexto y séptimo. Cuarto,
quinto, sexto y séptimo, ¿cierto? Al yo no conectarme, no logro poder llevar a mi ser, a mi energía, a esos siguientes chakras. Entonces, ¿qué debo hacer, Indra? Hay que empezar a mirar qué es lo que está pasando en tu vida y por qué tienes desequilibrado y desarmonizado cada chakra. ¿Cuál es la emoción negativa? ¿Cuál es la emoción distorsionada que no permite que ese chakra fluya con la energía que debe fluir? Entonces, estamos supremamente desconectados con esa energía, con esa mente supraconsciente, que es donde se representa la verdad universal de nosotros y donde es muy poco que interfiera en nuestras vidas si nosotros seguimos como lo vamos a ver cuando estemos hablando más. Entonces el supraconsciente, el subconsciente y el consciente son como interruptores, ¿no? La mente consciente, vamos a hablar de la mente consciente, ya hablamos de la supraconsciente. La mente consciente es esa teclita, esas teclas que tenemos, donde estamos apretando todo el tiempo, pero también donde podemos borrar ciertas cosas de nuestro subconsciente, ¿sí? ¿Qué pasa? La mente consciente es una mente muy lenta, ¿sí? ¿Y qué hace? Que cuando nosotros vamos a decidir algo, cuando nosotros vamos a pensar algo, cuando nosotros vamos a actuar de alguna manera, como es tan lenta y somos tan inconscientes, nos dejamos manejar por los pensamientos que tenemos en nuestro subconsciente, ¿sí? Entonces hagan de cuenta que el supraconsciente es como esa luz, ¿no? Esa luz, vamos a imaginarnos una luz perfecta, una luz de verdad, una luz maravillosa que está allá lejos, no la vemos todavía, no la sentimos. El subconsciente es como una cortina donde hay muchísima información, ¿sí? Y la mente consciente es lo que llamamos libre albedrío, es lo que vendría a representar el libre albedrío, es lo que nos permite a nosotros decidir si me voy para la derecha o me voy para la izquierda. Eso es lo que es esa capacidad de decisión que yo tengo de continuar o a oscuro o a la luz. Entonces, ¿qué hago? El consciente debe quitar la cortina para poder ver la información que hay en el subconsciente y a través de ver la información en el subconsciente voy a poder acceder al supraconsciente. Pero ¿cómo, Indra? Resulta que nosotros en el subconsciente tenemos muchas programaciones. ¿De dónde salen esas programaciones? Esas programaciones salen de nuestras creencias limitantes, de todas esas programaciones que nos han dado nuestros papás, nuestros profesores, la cultura de donde nosotros hemos vivido, la sociedad, el barrio, todas las personas que han estado a nuestro alrededor. Pero los que más influyen en esta información que tenemos en el subconsciente son nuestros padres. Muchos me han escuchado hablar de las heridas emocionales. Bueno, pues las heridas emocionales están registradas en el subconsciente. ¿Qué es lo que pasa? Que esas heridas emocionales de tantas cosas que nos han limitado, nosotros las agarramos, esa información, esa interpretación que yo di de esa emoción, yo la di desde que estaba en el vientre de mi mamá hasta los 7 añitos, ¿cierto? Entonces, aparte de esas heridas emocionales, que son 5, que ustedes ya las conocen, los que han estado conectados conmigo: rechazo, injusticia, abandono, humillación y traición. Esas son las 5 heridas. Tengo esas heridas, ¿cierto? Bueno, aparte de eso, tengo algo, y es que cuando un niño, hagan de cuenta que el fetico que está en el vientre de la mamá, que después se convierte ya en el bebé, y hasta los 7 años es como si fuera una videograbadora. Está grabando absolutamente todo lo que escucha y todo lo que ve y todo lo que siente. No puede decidir, ese niño no puede decidir si eso es malo, si eso es bueno, si eso es feo, si eso es rico, porque él todavía no lo interpreta desde el yo soy. Solamente se está guiando por lo que está viendo, sintiendo, ¿sí?
y escuchando, videograbadora. Esas son las creencias que se nos han metido como una programación en nuestro subconsciente. ¿Qué pasa? Esto resulta que ahí es donde se me quedan todos los miedos más profundos que el ser humano tiene, donde están todas las fobias, donde están todas las cosas que me han traumatizado, donde están esos deseos no aceptados, donde están los miedos, donde yo no he podido acceder porque no entendí si eso era bueno y si eso era malo. Yo ya les he hablado mucho de las heridas, pero vamos a dar unos ejemplos. Y por ejemplo, cuando la mamá o el papá le decía a un niño que el cogerse el pene o el cogerse la vagina era sucio, cochino, no se coja eso. Yo interpreto que eso está feo, que eso no está bien, pero el niño no lo entendió. Entonces, mi vida y mi información que se me va a ir a mi subconsciente va a ser que la sexualidad o mi pene o mi vagina va a ser sucio, cochino, imperfecto, bueno, todo lo negativo. Por lo tanto, cuando yo llego a mi adolescencia, o más bien después de los 7 años, porque a partir de los 7 añitos, yo ya me reafirmo con el yo soy. Entonces, yo soy sucio, yo soy bruto, yo soy feo, yo soy gordo, yo soy flaca, pero también no quiere decir que el subconsciente solamente guarde información negativa. También puede haber en el subconsciente información muy positiva, que son esas personas que tú las ves pequeñitas, por ejemplo, y tienen una conciencia de luz supremamente maravillosa. Es porque desde su ADN y sus cromosomas y todo lo que tiene que ver con las células que esa personita pues ha nacido, y además de eso, desde el vientre de la mamá hasta los 7 añitos, pues fue llenado con una información muy positiva, muy consciente, muy de luz. Entonces no quiere decir que el subconsciente sea solamente de información errada o negativa. ¿Por qué me estoy fijando en lo negativo? Porque es donde la gran mayoría de personas caemos, ¿cierto? Porque lo positivo, pues aplaudimos a los seres maravillosos que han tenido la posibilidad de tener esa información de lo que sus padres les han podido transmitir, pero de pronto a las personas que hemos tenido que atravesar por situaciones demasiado fuertes o que tal vez no entendemos del por qué yo reacciono así en ciertas circunstancias de mi vida o por qué actúo, por qué no me amo, ¿por qué siempre me estoy maltratando el cuerpo? ¿Por qué siempre me estoy maltratando mi corazón? ¿Por qué sigo repitiendo patrones de comportamiento y atraigo seres que me están haciendo daño? Y es porque yo no soy consciente de lo que estoy arrastrando de mi subconsciente. Fíjese en algo, no necesariamente tú tienes que entender lo que está en tu subconsciente. ¿Por qué? Porque el subconsciente lo que te va a mandar son ondas de energías que se representan después en pensamientos. Lo que pasa es que el subconsciente es demasiado rápido. La información que nosotros tenemos en el subconsciente es el 95% de información. Lo que tenemos de información en el consciente solamente es el 5%. Y hagan de cuenta que el procesador es un computador, mejor dicho, la machera, lo que es el subconsciente. Entonces, cuando tú vas a teclear algo en el subconsciente, la información te llega así, rapidísimo. Tú no alcanzas a colocar una tecla cuando el subconsciente ya te está trayendo la información, ¿cierto? Un ejemplo, Indra. Por ejemplo, te estás mirando al espejo y cuando apenas quieres hablar, de una vez dices, uy, yo sí estoy horrible, estoy gorda, uy, inmundo este cuerpo. ¿Por qué? ¿Qué me pasaba a mí, por ejemplo? Mi mamá tenía una manera de decir las cosas y yo sé ahora, la entiendo, la comprendo, porque ella tampoco recibió lo que ella no me pudo dar a mí. Pero en su momento mi mamá, por ejemplo, me decía, miren lo que me decía mi mamá. Yo no recuerdo muchas palabras, pero sí recuerdo algo muy puntual que ella me decía y me decía, uy, horrible tu cola. Ella me decía, pareces una tabla.
Y ella siempre que me veía en pantalón me decía que yo era una tabla, pero te estoy hablando que ella me lo decía cuando yo era muy niña, o sea, no de adulta ni de adolescente, que lo siguió repitiendo de adolescente sí, pero ella me lo decía desde niña. Resulta que cuando yo fui adolescente y de adulta, yo lo primero que me miraba era la cola. Entonces yo repetía, uy, yo sí tengo la cola plana, yo sí parezco una tabla. Y así duré muchos años, que así sería que yo no pasaba por el lado de nadie que me viera con pantalón porque me daba vergüenza. Entonces mire que una sola palabra que alguien en tu niñez te haya grabado en tu subconsciente, eso repercute probablemente para toda la vida. Hasta que yo no hice conciencia y me miré mi cola y digo, bueno, no tendré el montón, pero está bonita. Y cada día que he entendido cómo se maneja el subconsciente y cómo soy consciente de mi realidad y que mi cola es maravillosa y que la amo, pues simplemente mi cola se ha vuelto más bonita. Porque recuerden que todo lo que uno piensa repercute en la emoción, en el sentimiento y por supuesto en lo físico. Por eso es que cuando uno como terapeuta le hace terapia a una persona con el cuerpo físico, cuando yo veo a la persona físicamente, yo digo, esta persona tiene tal herida. Porque a través de la estructura física podemos ver qué herida tiene la persona y cuáles son sus resentimientos o cuáles son sus miedos. No todos, pero sí se pueden ver muchas cosas. Entonces, como les venía diciendo, cuando yo tengo una memoria que no la entiendo, ¿por qué es que yo opino de mí mismo así? ¿Por qué yo hablo así? ¿Por qué repito patrones de comportamiento? Es porque tienes creencias limitantes, porque has tenido hábitos, porque has tenido cosas que te han programado y han sido instalados desde que tú eras niño. Entonces, cuando nuestro nivel de conciencia es muy bajo, cuando nuestro conocimiento y sabiduría también es muy limitante, pues simplemente todo lo que tenemos en nuestro subconsciente aflora y determina nuestros comportamientos que pues obviamente van a generar estados emocionales que no son los más adecuados para ti. El subconsciente tiene diferentes niveles. Hay niveles más profundos, hay niveles que no son tan profundos, dependiendo de qué es lo que tú estás, cómo estás reaccionando, cómo hablas de la vida, cómo hablas de ti mismo, qué es lo que estás atrayendo en tu vida, en el área económica, en la parte amorosa, en la abundancia en general, en la salud, ¿sí? Entonces, hay 3 pasos importantes que debemos nosotros entender que es parte de cómo podemos empezar a trabajar ese subconsciente. Vamos a ver posteriormente otros que son importantes, pero estos 3 me parecen supremamente importantes. Y es la palabra yo soy. La palabra yo soy es una afirmación que viene desde el supraconsciente. Es una palabra que si yo adecuadamente la hablo como yo soy poderoso, yo soy merecedor, yo soy paz, yo soy amor, todas estas palabras lo que hacen es quitar pensamientos limitantes, carentes, vacíos que yo tengo en mi subconsciente y reemplazar. Pero ¿cómo, Indra? Con el segundo paso, con afirmaciones diarias y una conversación interna. Resulta que yo la gran mayoría de veces cuando hago esta clase de en vivos, le digo a las personas que yo utilizo un mantra que me lo enseñó mi maestra hace muchos años. Pero cuando ella me lo enseñó, yo no lo entendía. Yo decía, pero uno repetir esa palabra, yo no sabía todo lo que les estoy contando. Yo fui aprendiendo poco a poco. Ella me decía, siempre que te llegue una deuda, siempre que tengas que pagar un recibo, siempre que la mente te diga que tú no tienes, hablando de la parte económica, ella siempre me decía, repite, siempre hay y habrá, siempre hay y habrá. Pero Indra, tú siempre repites lo mismo. Sí, yo siempre lo repito porque algo que a mí era como la limitación o la creencia que yo tenía en mi subconsciente supremamente fuerte era la carencia, era la pobreza.
era el que no tenía y siempre yo era, por ejemplo, vamos al mercado. Yo siempre estaba pensando, yo no puedo comprar esto, yo no puedo comprar esto, yo no puedo comprar eso. Era mi pensamiento reiterativo todo el tiempo. Y así sucesivamente todo lo que tenía que ver con economía era mi limitación. Tal vez la tuya, tu limitación sea el amor, tal vez la tuya sea el no amarte, el no tener amor propio, tal vez tu limitación sea alguna enfermedad que tengas. Entonces yo siempre repetía, siempre habrá, pero ojo, les voy a enseñar algo. No era repetir el siempre y habrá solamente. La afirmación diaria requiere de 3 cosas importantes. Vamos en la segunda, ¿no? En el segundo paso, pero este segundo tiene 3 pasos importantes. ¿Cuáles son, Indra? El pensamiento, ¿sí? La palabra y la emoción. O sea, de nada sirve que yo, por ejemplo, llega un recibo. Llegó el recibo, tengo que pagarlo, lo pienso. Ok, hay que pagarlo. Lo digo, siempre hay, habrá, voy a pagar este recibo porque tengo para pagar este recibo. Ok, lo dije. Ahora, necesito tener qué emoción, la del yo soy abundante. Yo soy merecedora de cumplir y de pagar y de estar al día con mis recibos y sentirme satisfecha de que voy a pagar el recibo. Entonces muchos me dicen, Indra, es que a mí no me funciona. Pues no te funciona porque desde ya estás pensando, ay, ¿será que eso sí funciona? 1, dudas. Segundo, no dices la palabra con poder. Siempre hay y habrá. Por lo tanto, si de esas 2 no las dices con propiedad, mucho menos vas a sentir una emoción positiva, certera y de merecimiento con la palabra. Entonces, cuando tú estás repitiendo, haciendo alguna afirmación diaria, tú debes hacer una conversación interna contigo misma. ¿Por qué? Porque resulta que me llegó el recibo. Ya repetí, ya lo pensé, mi emoción de merecimiento. Resulta que hoy estamos a martes, el recibo hay que pagarlo, no sé, el jueves. Llegó el jueves y tal vez no ha llegado el dinero para pagar ese recibo. Entonces, pasa que todos los días, de aquí al jueves, miércoles y jueves, la mente del subconsciente de la carencia que tenía Indra, de pobre, de que no tengo, de que me hace falta, de necesidad. Entonces la mente es aquí el diablito que te habla y aquí el angelito, ¿sí? Y entonces este diablito te dice, usted no va a poder pagar. ¿De dónde si usted no tiene plata? Es esa conversación interna inmediatamente. Que llegue la conversación interna a mi mente, yo lo bloqueo. No, señor, siempre hay, habrá. Yo soy merecedora de absolutamente todo. Yo soy abundante. A mí personalmente, a mí me resulta maravilloso hacerlo porque miren, yo ya soy consciente de lo que la mente me va a traer. Ya no me lo trae casi, antes sí. ¿Por qué? Pues porque yo ya me siento abundante, yo ya me siento merecedora, yo ya no me preocupo por esas cosas. Hay inquietudes en mi vida, pero yo ya no me preocupo. Preocuparse es del futuro. La ansiedad es del futuro. La depresión es del pasado. Y para que no hayan estas emociones que nos torturan a toda hora, tenemos que vivir en el presente. O sea, yo voy a pagar este recibo. Yo me lo merezco. Por lo tanto, no me voy a preocupar. ¿Sí? Entonces es importante que vamos al tercer paso. ¿Cuál es el tercer paso? El recrearlo, el generar la experiencia. O sea, que llegó la hora de pagarlo, tengo la plata y digo como siempre. A mí siempre me llegan las cosas, yo siempre puedo pagar, yo siempre tengo, gracias. Algo que hay que colocarle como cuando uno le coloca al pan. El pan está delicioso. Ay, pero qué rico ese pan con una mermelada, con una mantequilla, con algo que a ustedes les encante. Bueno, a ese pan que lo llamamos yo soy, a ese pan que lo llamamos afirmaciones diarias, a ese pan que lo llamamos conversaciones cisternas, a ese pan que le llamamos recrear las cosas, le vamos a untar algo clave y es gratitud. Yo hablo a mi manera, no hables y no creas que cuando yo te hablo y te digo ciertas cosas porque tienes que repetir lo que yo diga. Tú tienes que crear tu propio lenguaje. Pero, por ejemplo, yo
Cuando veo que llega el recibo, entonces yo digo siempre, ahí habrá, voy a pagar el recibo. Gracias, gracias Padre, Madre Dios, porque yo lo voy a hacer. Yo siempre lo digo. O gracias, me estoy bañando y me está cayendo el agua y digo, ay, gracias agüita, gracias porque tengo agua, porque puedo pagar el agua, gracias porque puedo estar en el baño, porque puedo ir a orinar. O sea, yo todo el tiempo le estoy untando la gratitud a cada cosa que aún no me llega o que ya está llegando a mi vida. Entonces, eso es fundamental. Entonces, es importante que entiendas que mientras nosotros tengamos programaciones e instalados esos programas en nuestro subconsciente y nosotros no los ataquemos a tiempo, eso nos va a generar cierto lenguaje, cierto pensamiento y ciertas emociones que no nos van a dejar avanzar en nuestras vidas. Entonces, siempre vamos a estar bombardeados continuamente de muchos estímulos que tiene el subconsciente. Entonces, ¿qué nos toca hacer? Analizarlos, captarlos y empezar a procesar para que esos patrones de comportamiento no los repitamos, ¿sí? Llega el pensamiento, llega la creencia limitante y tenemos que quitarlo de ahí. Por ejemplo, otro pensamiento limitante es que las personas dicen en ciertas sociedades que una mujer o un hombre de 40 años ya tenía que haberse casado y haber tenido hijos. Entonces muchas pacientes me dicen, Indra, yo tengo 38 años y pues estoy mal porque pues no tengo hijos y no me he casado. Y eso que está repitiendo ella o él, eso es una creencia o de su familia o de la cultura donde vive o lo que le han contado. Pero no es algo que ella realmente o él realmente sienta. No lo ha evaluado. No necesariamente para que yo sea una mujer, un hombre integral, feliz, que sea una persona que realmente tenga un propósito grande en mi vida, pues tengo que tener hijos o me tengo que casar. Eso es erróneo. Esos son programas que nos han instalado de algo que no es cierto. Por ejemplo, un programa que ha instalado la religión es que Dios ama al pecador, pero no al pecado. Por consiguiente, hay muchas religiones que dicen que el homosexualismo es pecado. Por lo tanto, alguien que tenga alguna inclinación diferente a ser heterosexual, pues se tiene que ir para el infierno. No, Indra, pero yo amo a las personas que tienen alguna, o respeto a las personas que tienen una inclinación. ¿Sí? ¿Y entonces por qué eres tan católica? No, porque es que a mí me gustan otras cosas. No. Si yo soy católico y digo que yo soy católico, practica y aplica. Si tú eres evangélico cristiano, practica y aplica. Si tú eres budista, practica y aplica. No es unas cosas sí y unas cosas no. Porque cuando tú afirmas yo soy católico, estás cogiendo toda la creencia católica, toda la creencia evangélica, toda la creencia budista y te apersonas de eso. Por lo tanto, tienes que ser muy responsable con tus afirmaciones. Tienes que ser muy responsable con esas creencias que a ti te instalaron o que simplemente, no, es que porque, ¿y porque eres católico? No, porque es que mi mamá es católica. No, porque es que mi familia es católica. Ah, pero a ti te gusta. No, pues no, pero es que yo soy católico. Eso que tú estás afirmando tiene una trascendencia increíble en tu vida, tiene una trascendencia increíble en la vida de tus hijos, por ejemplo, de las personas con las que estás compartiendo. Entonces miren cómo cada cosa que nosotros hablamos, que nosotros pensamos y que nosotros afirmamos, no es porque nosotros hayamos determinado toda esa información, es porque venimos influenciados de una limitación, puede ser, de una creencia o de cosas que hacía mi familia, decía, opinaba, interpretaba y que las asumí yo como mías. Entonces son influencias que tiene el subconsciente que nosotros estamos activando como patrones neuronales y que esos patrones es como un ordenador. Entonces resulta que el subconsciente te ordena.
esto te enseñó tu mamá, esto te enseñó tu papá, esto y está lleno de archivos. Entonces, cuando tú estás en un trabajo, cuando tú estás conociendo a alguien para tener una relación, cuando tú terminas una relación, también todas esas actitudes y esos comportamientos van a tener un resultado de acuerdo a tu subconsciente. Hace poco atendí a una persona y esta persona habla muchas cosas y se me dio por hacerle una pregunta a esta persona y le dije, ¿tú tienes relaciones sexuales con tu esposo? ¿Cada cuánto tienes relaciones sexuales con tu esposo? Y se quedó pensando, y es el esposo, no estamos hablando del novio. Me dice, ay, yo creo que vamos como que 2 meses que no. Entonces yo le dije, ¿y por qué? No, pues no, ni él me busca, ni yo tampoco y tal. Le dije, pero tiene que haber algo para que la actividad sexual esté así de quieta. Entonces me dice, no, ¿sabes? ¿Y eso es malo? No, pues yo no lo veo malo. A mí sí me gusta, pero a él no tanto. En este momento, esta persona se ha hecho un poco de cuestionamientos con respecto a darse cuenta que no es feliz en su matrimonio. Se está dando cuenta que algo faltaba, pero como para la familia de estas personas, como para la sociedad de estas personas, yo tengo que decir que soy feliz porque tengo a un hombre que me tiene una casa, que tiene un carro y que me apoya y me ayuda en la parte económica. Esos son creencias limitantes. Entonces, esa creencia limitante que tiene ella de creer que ama a su esposo porque la apoya económicamente y porque le tiene una casa, que porque le tiene unos muebles, eso es ser una familia y eso es ser una pareja. A eso me refiero yo. Nosotros debemos empezar a evaluar qué información tenemos nosotros en nuestro subconsciente, cómo está nuestra vida. Muchas veces la gente cree que una vida exitosa es tener una casa, es tener un carro, es tener un celular último modelo y bueno, son cosas materiales chéveres, ¿cierto? Pero eso no es éxito, eso no es felicidad. Felicidad, yo por ejemplo me doy cuenta cuando veo a alguien en persona o por cámara, yo le veo la cara, inmediatamente yo puedo descifrar esa persona cómo está. Porque normalmente una persona que realmente sea feliz se le nota en su rostro, hay luz supraconsciente. ¿Por qué? Porque a pesar de que hay situaciones que no son tan fáciles, a pesar de que no tiene el casa, la carro y la beca, él sabe o ella sabe para dónde van, sabe qué pasos se está dando. No necesariamente los pasos tienen que ser agigantados, los pasos tienen que ser seguros, contundentes y que cada paso que des te dé esa felicidad que tú necesitas. O que tú necesitas, no, nosotros no necesitamos nada, que queremos, que deseamos. Entonces mira, el subconsciente de alguna manera u otra juzga. Y el subconsciente, la creencia que tú tienes no es la misma creencia que yo tengo. Un ejemplo, hay 2 personas esperando un café y hay alguien que les va a traer el café. Entonces resulta que a una de esas personas le traen un café y le traen el café caliente. Y a la otra persona le traen el café frío. Resulta que las 2 personas piensan diferente. Entonces, digamos que la de caliente dijo, la señora tan querida que me trajo el café, tan linda, tan bella. Pero a la que le trajeron el café frío dijo, uy, esa señora me debe tener rabia. Mire cómo me tiene que tener rabia porque me trae el café frío. ¿No? Tal vez la señora se equivocó. No pensó que el café frío o el café caliente fuera a ser diferente o el concepto de malo o bueno, de feo o de rico fuera porque un café está caliente o porque un café frío y yo de alguna manera juzgar a la otra persona por la manera en que me sirvió el café o como me dio el café, si era café frío o café caliente. Entonces, ¿por qué juzgamos? Porque tenemos información en nuestro subconsciente que tal vez no lo hemos analizado y por lo tanto es muy difícil de ser neutro. Bueno, Indra, ¿y cómo podemos empezar a trabajar esto?
Resulta que hay varias investigaciones y las investigaciones dicen que no hay otra manera, sino, bueno, hay muchas maneras, pero contundentemente hay dos maneras de hacerlo. Una, que es la más importante, creería yo, para personas que quieran hacerlo en su día a día y quieran avanzar muy rápido, y es a través de la repetición, ¿sí? Y la otra, que es un poco más tediosa, más difícil, más peligrosa, hay que mirar que sean muy buen profesionales a través de hipnosis, de regresiones, pero esto no se consigue fácil. ¿Por qué? Porque normalmente nosotros tenemos varias frecuencias donde nosotros estamos durante el día y durante la noche conectados. Normalmente cuando nosotros estamos en el día a día y en el corre-corre, estamos en una frecuencia beta, ¿sí? Entonces en una frecuencia beta muchas veces no somos tan conscientes y nos dejamos llevar por lo que ya les dije, por el subconsciente. ¿Por qué? Porque no lo analizamos. Nos dejamos llevar por todas esas creencias limitantes. Ya cuando nosotros empezamos a decir, no, venga, llegó el recibo, yo me asusté porque dije que no tenía, no, eso no puede pasar, hice mi diálogo interno, empecé a trabajar en mí y entonces ya cuando empecé como a meditar la situación, cuando empecé a darme cuenta, estoy en un momento de relajación, de meditación. Ahí bajamos a otra frecuencia que se llama alfa, ¿sí? Pero bueno, pasó el día, yo ya me fui a acostar, pero me quedé pensando en mañana toca pagar el recibo y y será que sí tengo y será que no tengo. Hay dos maneras, o pensar en negativo, no tengo y cómo voy a hacer mañana, no tengo para el recibo, pero hay otro pensamiento que es, yo mañana pago ese recibo como sea porque a mí me llega la plata, pero yo me estoy quedando dormido. Estamos en una frecuencia teta. Ajá. Ya cuando estoy en profundo sueño, en total relajación, estoy en una frecuencia delta. Entonces, para que me hagan esa regresión, para que me haga esa hipnosis, yo debo estar, tengo que tener acceso a estar en frecuencias alfa y teta, para poder hacer ese cambio, esa transformación de todas esas creencias y programas limitantes que yo tengo. En cambio, si yo estoy consciente de esa información, de esos programas que me han limitado, como Indra, pues tú coges una hojita y así sea todos los días, todas las semanas, coge un tiempito para ti, aparta un espacio de tu día, de tu noche, de tu semana. Bueno, mira, yo esta semana siempre he repetido lo mismo, que no me puedo ir a comprar un vestido porque es caro. Y siempre repito lo mismo, es caro, es caro, es caro, es caro. Ah, tengo la creencia limitante que no soy abundante, que tengo escasez, la coloco. ¿Y cómo la voy a cambiar? Entonces coloco escasez. ¿Yo soy escasez? No, yo soy merecedora, yo soy abundante y la cambio. Entonces, cuando yo ya estoy en frecuencia beta, alfa, teta, yo estoy haciendo las repeticiones. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas personas no son conscientes de esto. Entonces resulta que por la mañana tuvieron un problema con su esposo, con su jefe, con sus hijos o con sí mismas de decir, ¡ah! Estoy gorda, estoy fea, mire cómo está ese cuerpo, ese gordo tan horrible. O el tipo, no tengo plata, ¿qué hago? Y ahora cómo voy a hacer para invitar a la novia, y no tengo. Estaba en beta, ¿cierto? Ok, pasó el día, se fue a trabajar, está haciendo su actividad normal y todo el tiempo está en lo mismo. Llegó a la casa, o ella llega a la casa, está más relajada, un poco más tranquila, él también, pero el pensamiento de gorda, fea, horrible, o de no tengo plata para invitar a mi novia, a mi nena, a rumbear, a la comida, lo que sea, se me quedó grabado. Resulta que ya estoy en alfa, porque estoy en relajación, pero me voy a dormir. Y estoy durmiendo y está ese pensamiento ahí. Ese pensamiento en teta automáticamente se va para mi subconsciente nuevamente, porque no hice consciente de que realmente eso no es cierto,
de que realmente eso no es verdad, de que realmente eso yo lo puedo transformar. Entonces, ¿qué pasa? Ya me voy a delta, que es cuando yo me quedo dormido y ¡oh horror! Se instala esa información. Por lo tanto, al otro día, en toda la semana, en todo el mes, en todo el año y en tu vida completica, vas a tener no solamente los pensamientos instalados que tú ya traes desde niño o desde niña, sino lo que todos los días has permitido que se queden en tu subconsciente. Recuerda que el subconsciente no solamente es negativo, volvamos lo positivo. Si yo amanezco, a mí hay gente que critica mucho. Mira, que hay una persona que yo veo mucho en redes sociales que hace mucho ejercicio. Se llama Male Ardila, por si la quieren seguir. Y esta persona me gusta mucho porque es una niña muy emprendedora, le gusta su ejercicio, pero tiene sus cosas como todos. Resulta que ella, como yo también, hay veces hacemos historias y colocamos un filtro. Entonces resulta que hubo un comentario de una persona y le dijo que ella siempre colocando filtros con esa cara tan barrosa que tenía. Entonces la gente solamente critica y no se da cuenta del fondo de lo que ella quiere transmitir a través de su historia. Si no está pendiente y le colocó filtros, si está cachetona y no está cachetona. Lo mismo me pasa a mí. Cuando yo bailo y les muestro el bailar, hay gente que me dice, ¿para qué baila tanto? ¿Acaso esto no es una página espiritual? Bueno, son comentarios que ni me van ni me vienen, pero ¿por qué lo hago? Primero porque quiero transmitir algo que yo ya tengo. ¿Y por qué bailo? Porque a mí eso me apasiona. O sea, no me gusta, me apasiona. Por lo tanto, cuando yo hago esto desde el primer momento de mi día, cuando yo estoy empezando mi día, hago mi ejercicio, bailo rico, me tomo mi buen tinto, yo empiezo a manejar la información positiva, empiezo a hacer mis repeticiones y a pesar de que hace unos años me sentía fea, gorda y que yo misma me criticaba, hoy en día me miro y digo, oiga, usted sí está pero ella. Si a los demás les gusta, si a los demás no les parece, pues a mí sí me parece. Y por lo tanto, eso es lo que uno refleja. No es egoísmo, no es ego. Es simplemente que ya tú te sientes bien contigo misma y no necesitas que los demás te estén subiendo o bajando, colocando buena o mala energía. Tú misma te debes impregnar o tú mismo te debes impregnar de esa energía para que la energía del subconsciente, ¿sí?, empiece a activarse de otra manera. Yo les hablo mucho a ustedes del campo electromagnético. ¿Pero qué es el campo electromagnético? El campo electromagnético son pensamientos que son eléctricos, ¿sí? Son pensamientos que llegan. Entonces, todo esto está lleno de energía. El campo electromagnético es esto, lo que llamamos aura. ¿Y qué es? Cuando esta energía empieza a llamarse electromagnético es cuando se ha impregnado de algo que es eléctrico, que son los pensamientos. Pero también se impregna de algo que son las emociones, que es algo magnético. Las dos cosas, la eléctrica y la magnética, son los que hacen que mi campo electromagnético esté ¿qué? Positivo, negativo, bloqueado, desbloqueado o en armonía. Entonces, ¿qué pasa? Cuando mi campo electromagnético está bloqueado, está contaminado, ¿sí?, o está desarmonizado, todo lo que llegue a mi vida va a ser en mi misma energía, o sea, negativa. Y peor aún, todo lo que estaba dispuesto para ti, lo maravilloso, lo abundante, lo merecedor, no llega a tu vida. ¿Por qué no llega? Porque tú no lo dejas pasar, porque el campo electromagnético está antes de esto, del cuerpo. Lo primero que hay cuando nosotros llega una persona, llega una situación, una circunstancia a nuestra vida, lo primero que va a tocar es el campo electromagnético. Todo lo de afuera es energía. Por ejemplo, tú ves un reloj en una pared. Si tú lo ves con otra clase de aparatos, tú vas a ver simplemente células, energía,
todo lo que tiene que ver con energía, ¿sí? Pero realmente cuando nosotros le colocamos el ojo, porque como nuestra energía en la Tierra es densa, pues lo vemos como un reloj. Pero realmente todo, absolutamente todo que nos rodea está lleno de energía. Entonces, la manera en que el subconsciente lo organizamos es empezarle a colocar lógica, empezar a analizarlo, a comprender los mensajes que nos quieren decir, a acceder a esa parte de la mente, a no dejarnos llevar por lo que ese pensamiento, ese diablito nos dice a toda hora. Hay muchas técnicas para hacerlo, pero lo que realmente el mensaje que les quiero enviar es que empecemos a nosotros mismos tener nuestros propios mantras, a nosotros mismos a hablarnos, a tener ese diálogo interno, que es muy difícil si tú no tienes ese diálogo interno y si no cambias todo lo que ha venido programándose en tu vida, muy difícilmente el campo electromagnético se va a limpiar y se va a armonizar para que llegue realmente eso que quieres a tu vida, ese amor. Entonces nos conformamos con migajas, nos conformamos con esa persona que nos es infiel, que es mentirosa, que nos puso los cachos, o con ese trabajo mediocre, porque como el trabajo hay que sudarlo, creencia limitante, entonces me conformo con el trabajito ese mediocre que yo tengo, me conformo con ese tipo que me está coqueteando, pero ese tipo es bien mentiroso, pero me conformo porque es el que me está echando los perros, aquí se dice así, no sé cómo se dirá en sus países. Me conformo con esa casita, con ese carrito. No, la manera en cambiar es observar y decir, ¿qué es lo que estoy haciendo? Y empezar a hacer sincronía con el universo. El universo es abundante, el universo no es de escasez, el universo no es pobre, el universo es maravilloso, hermoso, tiene una energía y vibra en lo mejor de la existencia. Por lo tanto, si tú quieres vibrar de la misma manera, pues tenemos que avanzar un poco más. Se me quedó este tema a la mitad. Me quedan 7 leyes, pero creo que no las voy a alcanzar a decir. Pero vamos a empezar con una importante. Una primera ley es como desees. Como desees las cosas, así se te van a dar. No lo que necesitas, lo que desees, lo que esa energía, esa mente supraconsciente, esa luz, pues le quitas el subconsciente, ese velo que habíamos hablado inicialmente, lo haces consciente. ¿Y qué es lo que quiero yo? ¿Qué es lo que deseo? Ah, yo deseo esto. Ok, pues empecemos a vibrar en ese amor, en esa abundancia, para que se pueda cumplir esas instrucciones que le voy a empezar a dar a mi subconsciente y empezar a grabar todo aquello que yo escojo, que sea realmente lo que yo deseo, para que el subconsciente empiece a trabajar con lo que yo deseo. La segunda ley, un clavo saca otro clavo. Eso tiene que ver mucho con lo que les decía. Yo empiezo a ir cambiando mi programación que incrustaron en mi subconsciente mediante la sustitución de nuevas palabras, de nuevas creencias, de nuevas programaciones, ¿sí? Sin negar lo que me enseñaron. Yo no tengo por qué borrarlo porque el pasado que me enseñaron era mi pasado. Y de alguna manera el hecho de que yo exista hoy es por ese pasado. Pero debo transformar todo eso negativo y limitante y no seguirlo proyectando a mi vida, sino llevar inmediatamente a rellenar con paz, con abundancia, con salud, con verdad, con autorrealización. La tercera ley, la práctica hace al maestro, lo que yo ya les decía, practica, co-crea una nueva realidad, no más, no sigo repitiendo los mismos patrones de comportamiento, no sigo repitiendo las mismas parejas de dolor, no sigo repitiendo los mismos vacíos emocionales, no sigo repitiendo la misma carencia. Otro pensamiento, me enfrento a lo que está pasando en mi vida y digo, no más, y empiezo a practicar muchas cosas que hay que repetir, no solamente con el pensamiento, sino con la palabra, sino con la emoción. Cuarto, la ley del mínimo esfuerzo. Aquí no se trata de empezar a equiparnos, mejor dicho, y a esforzarme mentalmente y físicamente para que lleguen los resultados. Se trata de que seas muy consciente de lo que estás hablando y sintiendo. ¿Cómo es posible que yo me deje manejar o manipular de mi mamá cuando tengo 50 años?
¿Por qué pasa esto? Ah, porque mi mamá siempre me obliga. Ya no más. Cuando tú empiezas a cambiar esa práctica o cuando tú te estás dejando llevar por algo y lo transformas y lo cambia, el pensamiento empieza a cambiar. Empieza a cambiar la emoción, pero no necesitas esforzar, simplemente empezar a que esas cosas empiecen a desaparecer en tu vida. Quinto, perdonar es de sabios. Mira, no se trata de juzgar ni de criticar a tus padres. No se trata de juzgar a esas personas que de alguna manera fallaron y que te causaron dolor por ciertas circunstancias. Se trata de que todo hay que perdonarlo porque todos cometemos errores, ¿sí? Y en esos errores, el problema es que se me quede incrustado en mi subconsciente de que todos los hombres o todas las mujeres son unos HP, son una miércoles, la vida es dura, los papás son una miércoles, bueno. Muchas cosas que uno escucha mucho de los pacientes. Guardamos tanto rencor, odio, desesperanza, depresión por mi pasado, que no logramos soltarlo. Y hay que soltarlo para que esa nueva información llegue a nuestra vida. Sexto, la unión perfecta. La unión perfecta entre mi subconsciente, entre mi consciente, y puedo llegar a conectar con mi supraconsciente. Es la unión perfecta entre mi pensamiento, mi palabra y mi emoción. ¿Para qué? Para que haya una perfección y una materialización de lo que yo quiero en mi vida, de lo que deseo, de lo que anhelo, de que esos sueños se vuelvan una realidad. Y 7 y última, esto es para algo mejor. Siempre, siempre, siempre que tú empieces a darte cuenta de que esas cosas que sucedieron antes, esas creencias limitantes, lo único que hicieron fue enseñarte, bueno, malo, negativo, no importa. Pero en este momento que estamos hablando de esas creencias y programaciones limitantes negativas, la podemos cambiar, ¿sí? Esas cosas que se manifestaban en nuestras vidas, por tanto dolor, por tanta decepción, es hora de cambiarlas. Igual llorar sobre la leche derramada no vas a llevar a ninguna otra posibilidad maravillosa, al contrario. Entonces nos tenemos que desapegar, tenemos que soltar, pero tenemos que entender que tenemos que acceder a esa información del subconsciente y abrirnos a la totalidad de posibilidades. Entonces, pienso yo que esta es una buena información, suficiente información para empezar a practicar desde ya, empezar a transformar nuestras vidas aquí y ahora. ¿Qué te parece si empezamos desde ya? ¿Qué te parece si empezamos a pensar en nosotros mismos, a que la vida es mucho más maravillosa de lo que tú crees, a no seguir repitiendo patrones de comportamiento? No tengo la menor duda de que si tú empiezas a hacerlo, en el menor tiempo posible vas a ver los resultados, pero no desistas de hacerlo. Empieza a practicar y a ser muy consecuente y muy coherente. Confía en el poder de la mente subconsciente. Como confiabas en lo negativo, ahora lo transformas a positivo. Ya es el momento de cambiar los pensamientos, de cambiar tu vida, de no permitir que sigas atrayendo personas negativas a tu vida, situaciones y circunstancias que no te están generando felicidad. Suelta ya, por favor. Ya nosotros no podemos seguir como nuestras mamás o nuestras abuelas que se aguantaban o nosotros aguantaban al abuelo o al tipo que los maltrataba o a la situación de pobreza, porque es que así es la vida. Esas palabras son palabras limitantes y programaciones que tenemos ahí en el subconsciente. Entonces te animo para que tu vida sea mejor, no le pares bolas a lo que digan los demás. Yo seguiré haciendo mis videos y si toca colocar un filtro, pues colócalo. Y si quieres bailar, si quieres hacer ejercicio. Por eso es importante que tengas una actividad física donde la energía se mueva. Porque cuando tú mueves la energía, empiezas a tener lapsos de tiempo durante el día o durante la noche donde estás completamente relajado y donde vas a estar en una frecuencia para poder meditar qué es lo que sucedió en mi día, qué es lo que debo transformar, ¿vale? Nuevamente les digo gracias, los amo mucho y los espero el próximo martes. Un beso grande, mis amores.